Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a una edición de Sin Guión. Hoy vamos a hablar un poco más de la migración venezolana. Desde la semana pasada en que hicimos un programa dedicado a este tema para evitar conductas xenofóbicas en nuestro país, han surgido algunas voces que merecen una respuesta. Y me voy a dedicar específicamente al congresista Apaza. El congresista Apaza, militante de la izquierda peruana, cree que hay que sacar una ley para prohibir que más venezolanos vengan al Perú. Y en general, supongo, para prohibir que migraciones extranjeras vengan al Perú. Eso les demuestra a los que nos están escuchando fuera del Perú lo poco acostumbrado que está este país a recibir gente. Nosotros exportamos gente, recibimos poca gente. La tesis central del señor Apaza y de muchos peruanos es que la riqueza del Perú es una torta que nunca crece. Es una riqueza estática. Entonces, como nunca crece, si somos más, vamos a comer menos. ¿No es cierto? Si todos somos los que somos, ¿no es cierto? Y comemos tanto, si somos mucho más, con la misma torta, no va a alcanzar para todos. No va a alcanzar el trabajo, no van a alcanzar los servicios, no va a alcanzar la educación, no va a alcanzar. Esta es una hipótesis muy popular en el comunismo, por cierto, pero es completamente falsa. Si fuera cierta, estaríamos todavía usando taparrabos. La torta siempre crece. Ese es el progreso de los pueblos. La torta siempre crece. Crece a veces mucho más rápido de los que somos. Y en esas épocas a veces podemos comer más. No solamente igual, más. No importa el número de gente, lo que importa es el tamaño de la torta. Por eso es que en los países se mide el PBI, el Producto Bruto Interno. Esa es la torta, que a medida que crece, ¿no es cierto? Si crece más rápido que el número de gente, pues tendremos más riqueza per cápita cada uno. Si somos más, comeremos más, o por lo menos igual, mientras la torta crezca. Muy bien. ¿Y qué se necesita para que la torta crezca? Y esto es central en las migraciones en el mundo entero. ¿Qué se necesita para que el Producto Bruto Interno de un país crezca? Se necesita productividad. Es hacer mucho más con menos. ¿Y cómo se obtiene eso? Básicamente con tecnología, con innovación, algunos países con recursos naturales. Pero se ha probado que solo con recursos naturales no se puede. Se necesita mano de obra calificada, educación, personas altamente calificadas para obtener una mayor productividad. ¿Qué es lo que hacen las migraciones en el mundo? Aportan generalmente mano de obra calificada. ¿Para qué? Para obtener mayor productividad, para hacer que la torta de todos, sea más grande. No es nunca del mismo tamaño. Cuando se maneja pésimo la economía, como en Venezuela, la torta se achica y no alcanza ni para que coman los que están ahí. Pero cuando se maneja sanamente la economía, la torta siempre crece. ¿Queremos que crezca más? Sí, ¿no es cierto? Pero crece, no para de crecer. Por lo tanto, los países invierten en educación. Invertir en educación es a la larga invertir en el crecimiento del PBI. Lo sabe cualquier país desarrollado. A veces acá es difícil de entender porque son procesos que se dan a largo plazo. Pero ¿qué pasa cuando tú como país no has invertido en educación y llega un grupo de personas significativo a tu sociedad que ya está toda educada? ¿Qué va a pasar con tu productividad? Va a mejorar y por lo tanto la torta va a crecer. Esa es la razón por la que países que tienen poca población, les contaba la semana pasada, como Australia o Canadá, promueven la migración de mano de obra calificada. Tengo en mis manos una encuesta realizada en Venezuela en el ámbito urbano y rural de todo el país sobre 2.000 casos. Este trabajo corresponde a Consultores 21, una empresa de opinión pública e investigación de mercado en Venezuela. Y la encuesta nos va a dar cuenta de asuntos que creo que son muy importantes para los que están preocupados.
En primer lugar, como les decía, esta encuesta es tomada del 17 de noviembre al 4 de diciembre del 2017, o sea, muy recientemente. Una muestra que abarca todas las clases sociales y todos los grupos políticos. Hay un 33% de maduristas incluidos en esta encuesta, porque se les pregunta por su tendencia política. Muy bien, resultados. El 40% quiere irse. El 40% de la población de Venezuela, que tiene una población similar a la del Perú, 32 millones y medio. Un poquito menos que nosotros, pero similar a la del Perú. El 40% quiere irse, 57% quedarse, por cierto. ¿Quién es el grupo mayoritario de estos que quieren irse? El 51% son jóvenes entre 18 y 24 años. O sea, gente que está culminando su educación superior y que quiere venir a un futuro mejor. El 51%. Los de 45 años o más no quieren quedarse. El 67% ya se queda allá. Quiere venir la gente de menos de 44 años y sobre todo la que tiene menos de 24 años. Y respecto a niveles socioeconómicos, el 55% de la clase media y alta quiere irse. Solamente el 33% de la clase popular. Probablemente por dos razones. Primero, porque la migración es costosa. Hay que ahorrar para poder irse y no tienen la posibilidad de hacerlo, aunque tengan el deseo. Y en segundo lugar, porque probablemente tengan algún beneficio, algún programa social en Venezuela que no quieren perder. Pero el 55% de la clase media y alta quieren irse, que es en Venezuela la clase que tiene mayor nivel educativo, formal. Es decir, estamos hablando de profesionales que el Estado peruano ya no tiene que formar, que llegan ya formados al Perú. Esas son las cifras que arroja la encuesta. ¿Queremos o no queremos esta migración? Yo no lo dudaría, señora Pasa. 7 de cada 10 venezolanos se quieren ir por razones económicas. No vienen acá a hacer proselitismo político, ¿no es cierto? El 96% piensa que la situación de este año va a ser peor que la del año anterior. Y 9 de cada 10 piensan que la condición económica se está agravando. Es decir, no ven un horizonte de esperanza certero. Por lo tanto, hay que decirlo con toda sinceridad, este problema humanitario va a continuar mientras no haya un cambio en la política de Venezuela, un cambio importante. Entonces tenemos que son los más jóvenes, son los que cuentan, ¿no es cierto?, con un estatus económico medio o alto, y los que se han sentido más perjudicados porque no tienen ninguna ayuda del gobierno. Acá hay cosas interesantes en cuanto a las remesas familiares. El 88% de los encuestados que tienen un familiar fuera recibe remesas. De distintas categorías, alguna vez 28%, regularmente 40%. No, pero ese es el plan, 21%. Todo esto suma 88% de remesas familiares, para que ustedes vean el impacto que tiene en la economía. De nuevo, las razones por las que se fueron en un 70% son económicas. Y sobre la reversibilidad de la diáspora, que es lo que le preocupa muchísimo a los venezolanos, fíjense ustedes, hay en total, les diría yo, un número que sí me gusta mucho, que es, si las cosas cambian, regreso, 54%. Regreso de todas maneras, 34%. Perdón, no regreso de ninguna manera, 34%. Pero si las cosas cambian, regreso, está en 53, 54%. O sea, se van a ir si las cosas cambian. Y tienen que cambiar en su país. ¿Cuántos son los que se han ido? ¿Cuántos son los que se han ido según esta encuesta? 4.100.000 personas de un país del tamaño del peruano. ¿Dónde son las cifras? Me preguntan nuevamente. Consultores 21, se llama Perfil 21, Servicio de Análisis de Entorno, apéndice sobre inmigración, cuarto trimestre 2017, coyuntura urbano-rural. Es una consultora venezolana que ha hecho una encuesta en Venezuela. Se dedica a la consultoría estratégica, a la investigación de mercado y a los estudios de opinión pública. La pueden revisar en www.consultores21.com. Esto es gracias a el servicio muy amable de un venezolano que me la ha enviado. 4.091.000 personas, 4.100.000. Es más o menos lo que, digamos,
pasó en el Perú, pero no en tan corto tiempo. Es decir, en el gobierno militar se fue el primer gran grupo de peruanos. Y de ahí se han ido, con el gobierno de Alan García, con los finales de los 90, que fue una crisis espantosa en el 98, inicios de Toledo, se seguían yendo. Bueno, ese flujo en el Perú se ha parado, pero hay más de 3.200.000 personas afuera, para un país del mismo tamaño que el nuestro. Y se van a seguir yendo. ¿Y a dónde quieren ir? ¿Ah? Eso les va a llamar la atención. Al Perú no es el destino más solicitado. El destino más solicitado es Colombia y Chile, 17% cada uno. Perú viene en el tercer lugar con 10% conjuntamente con Estados Unidos. Más del 60% quieren irse a América Latina. Perdón, 56%, América del Sur, solo América del Sur. 9% a Centroamérica y el Caribe y 15% a Norteamérica, 6% a Europa. ¿Por qué quieren venir a América del Sur? Porque está cerca. Y el plan de fuga, digamos, es más fácil de ejecutar. Esas son las cifras. Señora Pasa, eso es lo que tenemos por delante. Nadie tiene que asustarse. Estas personas vienen a hacer que el PBI peruano sea más grande. La diversidad enriquece al país. La diversidad mejora la economía de todos los países que lo tienen. Y por último, si usted no cree en la diversidad, si usted no cree que la torta va a crecer, si usted cree lo que quiera creer, por lo menos tenga algo que es fundamental hoy en el mundo, tenga humanidad. Porque usted nunca sabe en qué momento a este país le puede pasar lo mismo como ya le ha pasado en nuestra historia tantas veces. Nos vemos mañana. Muchas gracias a Motivos Spa y por supuesto a todos ustedes. Hasta pronto.